Buenas tardes, bienvenidos a su clase número 10 de Administradores Fieles. Estamos llevando los jueves estudio bíblico y hoy nos toca continuar prácticamente la última clase de lo que es Administradores Fieles 1. Y hoy vamos a ver la clase número 10, Administradores Fieles, Responsabilidad en el Ministerio, parte 2, segunda parte, Responsabilidad en el Ministerio. Y vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, en donde dice lo siguiente, que es precisamente el pasaje bíblico o el versículo bíblico que referimos la semana pasada. 1 Corintios 4, 2 dice, ahora bien, esto es, aclaro, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es importante, iglesia, creyentes, conocer la gran responsabilidad, reitero, de atender el llamado de Dios. La semana pasada vimos la definición de ministerio. Usted ahora ya sabe qué significa ministerio. Significa servir, dar. También viene de diaconía, que significa ofrecer un servicio, ¿verdad?, en la congregación, fuera de ella también. Así es de que si usted y yo ya sabemos qué es un servicio y que ese servicio se debe de enfocar de acuerdo, fíjese bien lo que le voy a decir, de acuerdo al don que Dios le ha dado de parte de Él. Esto es, hay personas que desean en su corazón estar en el equipo de alabanza, por decir algo, y pues no son afinados, no tienen ese llamado, porque cuando Dios ya da el llamado, pues da los dones, da los talentos, da el paquete para servir precisamente en esa área. Ahora, ¿es malo que alguna persona que esté ahí alabando a Dios cante desafinado? Pues no es malo. O sea, Dios, acuérdese, Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Sin embargo, para dirigir, para estar enfrente, para meter a la gente a la adoración, a la alabanza, pues se requiere estar entonados. Y eso es lo que debemos estar nosotros siempre bien conscientes. Hay cosas, o sea, tenemos que conocer cuáles son los dones, descubrir, estar bien atentos de cuáles son los dones que Dios nos ha dado para entonces ejercerlos. Ya sabemos pues que el llamado precisamente es un llamado de Dios. Para servir a Dios tiene que ser un llamado de Dios. Y una de las primeras características para servir a Dios, indefectiblemente, es pues ser nacido de nuevo, ¿no? Aunque parezca obvio, aunque usted lo vea, no, pues sí es cierto, pero es que hay lugares en donde no saben si son nacidos de nuevo, tienen 2 días en la congregación, 2 semanas, ya vino 2 semanas en la congregación, para que no se me vaya, lo meto a servir. No es así. Acuérdese que la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo es una gran responsabilidad ser parte de los servidores, ser parte de esa iglesia que está activa sirviendo a Dios. No es por emociones, no es, ¿verdad? Es que yo cuando estaba chiquito jugaba Pinjex y le ganaba a todos, y entonces ya soy ahí la persona que Dios va a usar ahí porque también les voy a ganar a todos. No, esto no se trata de eso. El llamado se recibe de Dios. Cuando se recibe un llamado de Dios a una gran responsabilidad, entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón y descubrir cuáles son los talentos que más Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Acuérdense que pudo haber puesto varios, pero hay unos en específico que se pueden desarrollar con más diligencia, con más efectividad. Dios nos va a usar en esa área más que a los demás. Ahora, cada uno, acuérdense que el cuerpo de Cristo, o la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene una función en particular, y todas las funciones son importantes, importantísimas. Ninguno deja de ser importante. Entonces, tenemos que, después de recibir ya el llamado de Dios, ya siendo nacidos de nuevo, ya habiéndonos preparados para toda buena obra, llevándonos un curso de una semana, 2 semanas, 15 días,
sino siempre para toda la vida, cursos formales también, en donde podemos tener 3 años, 5 años, 10 años, pero el prepararse para servir a Dios es toda la vida, nunca se termina, no hay graduación. La graduación es la misma que va a recibir la persona que ayer, común y corriente, ¿verdad? Sencilla, como dice la palabra de Dios, sencillos, los simples, que ayer se convirtió y quizás hoy partió con el Señor, es el mismo galardón que se recibe si tienes 10, 15, 20 años trabajando. En Dios no va a haber jerarquías, no hay jerarquías, aunque algunos dicen por ahí que sí, ¿verdad? Pero nosotros debemos de servir a Dios por amor, por agradecimiento, no buscando otras cosas. Entonces, cuando se recibe ese llamado, debemos recibir junto con el llamado una convicción a desarrollarnos en carácter, a desarrollarnos en consagración, en crecer en esas áreas, siendo diligentes, esforzados y bien valientes, bien decididos para tomar los retos que Dios nos ha encomendado. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Hay que desarrollar lo que Dios nos ha entregado. Acuérdese que si algo no se ejercita, pues va a desaparecer o va a ponerse débil. Tenemos que ejercitar los dones que Dios nos ha entregado. Y nunca pierda de vista esto. No hay honra más grande que un hijo de Dios pueda recibir el ser llamado al ministerio, al servicio en la casa de Dios o al servicio en su propia casa, ¿verdad? Siempre debemos estar haciendo las cosas por obediencia a Dios, por sometimiento a Dios, por respeto a Dios, por precisamente, pues es un llamado de Dios, una gran responsabilidad, siendo responsables delante de Dios. No le puedo decir, ahora, cuando se recibe el llamado de Dios, no le puedo decir a Dios, hoy sí, mañana no. O sabes que nada más te voy a servir 3 meses y me voy a dar otros 3 meses de vacaciones. No, iglesia, cuando se recibe un llamado de Dios, una gran responsabilidad, inicia el llamado y nunca jamás se puede dejar el llamado, aunque hay personas que han apostatado, hay personas que lo han repudiado y por irse a otros lugares, ¿no? A otras actividades que no tienen nada que ver ya con el Dios, con el servicio a Dios, y de repente te los encuentras o puede encontrarse usted, oh sí, yo fui cristiano, no, hace mucho fui cristiano, dudo que lo haya sido. U otros, ¿verdad? Yo fui pastor, y no porque haya acabado sus fuerzas para seguir pastoreando, sino porque, fui pastor, pero pues la verdad, pues no fue negocio. Cuidado con esos, iglesia, cuidado con esos, porque de esos hay cientos, Cuidado con esos. En una ocasión estaba comiendo unos taquitos de birria y en la plática con otra persona que estaba ahí, pues surgió de que pues predicamos la palabra de Dios. Y rápidamente uno se me acercó y me dio la tarjeta. Oye, yo predico la palabra de Dios, aquí está mi tarjeta para cuando ocupes, ¿verdad? Yo puedo ir a predicar a tu congregación. O sea, ¿a quién se le ocurre que siendo responsables delante de Dios de un redil, por llamarle así, de una iglesia, se va a invitar a alguien que ni siquiera conoces? No sabemos dónde fue formado, qué motivaciones trae, qué enseñanzas incorrectas pueda traer. No se puede. Ahora, pues damos gracias a Dios porque en Casa de Oración tenemos más de 300, 400 opciones para invitar a predicar a la congregación, ¿sí? Más de 400 opciones de que si se requiere, ¿verdad? Invitarles, ahí están, ¿no? Así es de que, imagínense, son 400 opciones. Obviamente no vamos a invitar uno por semana, pero póngale uno por año, pues 400 años, ya tenemos una gran, vamos a decir, pues provisión de predicadores de la sana doctrina y no vamos a batallar con eso, damos gracias a Dios. Entonces, es el servicio a Dios. No es, como le dije, es que yo era el capitán del equipo de fútbol, o yo era el capitán del equipo de básquetbol, o yo ahí en el salón era el jefe de grupo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso.
Aunque no dudamos que un buen jefe de grupo es un cristiano, ¿no? O un buen líder. Allá afuera es un buen servidor acá. Allá afuera le dicen líder, acá le decimos servidores consagrados a Dios. Y es un llamado de Dios, no es algo que dice yo lo voy a buscar y voy a tener ese objetivo y listo. No, eso es una convicción que poco a poco Dios va dando. 1 Timoteo 1:12-13 dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, ¿sí? Y luego dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Obviamente estamos hablando de aquel que fue transformado en su corazón, aquel que fue transformado también en su nombre, ¿verdad? Que estamos hablando de antes Saulo de Tarso, hoy apóstol Pablo. Pero él reconoce de quién fue el llamado. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, aún a pesar, ahí sí queda el término, aún a pesar de haber sido una fichita, ¿verdad? Perseguidor de la iglesia. Esa es la realidad. Aunque no todos los casos fueron así, ¿verdad? Vamos a mencionar otros servidores de Dios, por ejemplo el apóstol Pedro, pues era también creyente, era del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pues, de la descendencia, y pues era pescador. Esperemos que haya sido un pescador honesto, pero no se habla ahí. De que tenía su carácter, eso sí, ¿no? 1 Corintios 4:2. Ahora bien, repito, ¿no? Se requiere de los administradores que cada uno se haya hallado fiel. Ahora, hay algo que debemos de considerar y que tenemos que definir. Como dije hace unos momentos, el recibir el llamado de Dios es una gran honra, ¿sí? Es la honra más grande que un creyente, que un hijo de Dios pueda recibir de parte del Padre Celestial. Vamos a definir qué es honra, para que usted y yo sepamos que es una gran honra servir a Dios. Honra es manifestación de respeto, admiración, aprecio, reconocimiento, ¿verdad?, a una virtud y a un mérito. El término, cuando vemos el término honra en el griego, hace referencia a estima, valor, algo que se le da un gran valor, ya que es un privilegio servir a Dios. Es de alta estima para Dios. Si Dios escoge a alguien, y bueno, escoge a muchos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios lanza la invitación a todos, pero pues algunos no levantan su mano. ¿Quiénes van a ser escogidos? Los que levantan su mano y dicen, como lo dijo en el Antiguo Testamento el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pero el llamado es para todos, pero no todos están ni dispuestos ni disponibles, ¿verdad? Hay personas que están dispuestos pero no disponibles. Esto es, sí quieren pero no pueden realmente porque no tienen tiempo. Pero hay otros que sí están disponibles pero no dispuestos. Entonces se tiene que hacer esta combinación, dispuestos y disponibles, ¿sí? Ahora, si una persona tiene bastante trabajo, cuando verdaderamente se da cuenta que es una honra servir a Dios, se hace los tiempos, se hace el tiempo, la verdad. Honra, pues, en otro sentido, también habla de venerar, de renombrar, de noble, de venerar, de reconocer, ¿verdad? Pero el primer término es precisamente que es una honra de parte de Dios para nosotros el que haya fijado nuestra vista en cada uno, su vista en cada uno de nosotros. Y honrar, pues, es a Dios. Ese es otro sentido en el cual la palabra honra tiene alusión, ¿no? Es honramos a Dios, reconocemos a Dios, veneramos a Dios, le entregamos nuestra voluntad a Dios, y eso es lo que es honra también en el otro sentido. Muy bien. 1 Samuel 2:30, ahí precisamente menciona algo sobre este término. Dice 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran, o dice Dios en su palabra, que quedó en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, acuérdense que quien desprecia a Dios, quien lo quiere ignorar,
pues no quiere nada con Dios. Ese es una, vamos a decir, un engaño del enemigo, porque pues le hace ver, quien desprecia a Dios porque se siente autosuficiente, y precisamente el enemigo lo hace hacer ver autosuficiente para que entonces en ese jueguito de engaño pues desprecie a Dios. Y el que desprecia a Dios pues quiere decir que no tiene nada con Dios, no quiere nada con Dios. Y lo que dice Dios en su palabra es: serán tenidos en poco. Por eso es importante que nos interesemos por acercarnos a Dios para conocer cuál es nuestra condición de vida y en qué estamos arriesgando nuestro corazón si desechamos a Dios voluntariamente. Bueno, vamos a pasar entonces a personajes bíblicos que honraron a Dios en su ministerio. Hay muchos personajes bíblicos que deshonraron a Dios, muchos. Pero vamos nosotros a mencionar a personajes bíblicos que honraron a Dios en su ministerio, primero en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar con el sacerdote Aarón, ¿sí? ¿Qué mostró el sacerdote Aarón en su desempeño como sacerdote, como servidor de Dios en esa área? Bueno, ejemplo de consagración. En Éxodo 28:41 dice, Éxodo 28:41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, hablándole a Moisés, Dios, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Tiene que haber una consagración. ¿Qué es consagración? Bueno, santidad, sabemos y definimos la semana pasada que significa apartado para Dios, que ya estamos apartados para Dios, pero necesitamos crecer en una entrega, ¿sí?, en un servicio, en una dedicación a las actividades que vamos a hacer para Dios, y a eso se le llama consagración. ¿Sí? Estamos apartados para Dios, pero vamos creciendo en madurez, y no hay otra cosa más importante para un servidor de Dios, que servir a Dios. Todo, sin descuidar sus responsabilidades, siempre, sin descuidar su responsabilidad. Siempre hay un equilibrio. No es como el clásico, ¿verdad?, que tergiversa todo y aprovecha por pretexto de una vez, cuando lee, ¿verdad?, el que no deja padre, madre, hijos, no es digno de ser mi discípulo. Y entonces ya llega a su casa y dice, bueno, esposa, hijos, esta es la última vez que me vieron, me voy de misionero, no sé a dónde, Dios me va a mandar, porque no voy a dejarlos por Cristo. No, lo que está diciendo es que quien no pone encima como prioridad a Dios antes que ¿sí?, a su esposa, a su madre, padre, hijos, o sea, porque los padres muchas veces van a querer manipular, en eso se refiere, o sea, sobre toda orden, sobre toda autoridad está Dios antes que todos los demás. Eso es lo que significa, no quiere decir que los abandones, sino que los pongas jerárquicamente después de Dios, siempre, ¿no? Y acuérdate que Dios nos va a pedir responsabilidad de nuestros hijos, pero ¿quién? Dios, por eso tiene que estar en primer lugar, porque de Él vamos a aprender todo. Entonces aquí dice Éxodo 28:41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él, y los ungirás. Ungir es precisamente darles esa delegación de responsabilidad a través de un llamado y una confirmación de parte de Dios de ese llamado. Y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahora, el servicio a Dios, esa consagración que cada vez debe ser mayor, más entrega, más pasión por servir a Dios, se debe llevar a cabo hasta el último día de la vida. ¿Sí? Se debe llevar a cabo hasta el último día de la vida. Números 20-28, vamos a ver qué ejemplo ahora vemos en Moisés. Dice Números 20-28, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Sí? Aarón ya estaba prácticamente terminando su vida, y esa estafeta la pasó precisamente a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Cuándo dejó de ser sacerdote Aarón? Cuando murió. Ahora, ¿cuándo dejó de ser Moisés? ¿O cuándo dejó de llevar a cabo Moisés la encomienda de Dios? Cuando murió. Y usted lo puede ver ahí, pues en el libro del Éxodo, ¿no? Cómo
le dice que el que dio seguimiento, pues fue el que lo sustituyó, fue Josué, porque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. La vio de lejos, estuvo en su corazón, ¿verdad? Dios le permitió que viera la tierra prometida de lejos, pero hasta sus últimos días también sirvió a Dios. Muy bien, eso es por la parte de Aarón, aunque ya mencioné Moisés, ¿no? Algunas características o factores importantes a mencionar. Otro nombre de una persona que honró a Dios con su servicio fue precisamente el profeta Samuel. Usted y yo sabemos la historia de Samuel y cómo fue dedicado al Señor para toda su vida. Su dedicación precisamente viene en 1 Samuel capítulo 2 versículo 11. Su papá, Elcana, se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Samuel tuvo un tutor. Y ese tutor fue precisamente el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, por lo que vemos, pues, tuvo ciertas, cosas que no, acciones o manifestaciones de Dios que no discernió. O sea, ahora yo quiero decir lo siguiente: nadie somos perfectos. Bueno solamente Dios, perfecto solamente Dios. Nosotros somos humanos y nos podemos equivocar. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Una cosa es equivocarse porque nos resbalamos y otra cosa es equivocarse con toda intención, cometer errores con toda intención, con toda premeditación. Son dos cosas diferentes. Aquí nos equivocamos, corregimos, aprendimos, y acá no corregimos ni aprendimos, sino simplemente se hicieron más mañosos. Esa es la realidad. ¿Qué encontramos en Samuel también? Su fidelidad a Dios. 1 Samuel 3, 19, 20, y fíjese lo que dice o da testimonio esta cita bíblica. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo lo que él decía, hacía, llevaba a cabo, tenía autoridad, porque toda su vida en la cual fue formado en los principios de Dios, en los valores de Dios, en lo que Dios, en ese ministerio que Dios le dio a él, da testimonio. Todo lo que usted y yo hacemos como servidores da testimonio de quiénes somos. Acuérdense, nosotros no necesitamos un levantacuellos, nosotros no necesitamos una túnica, nosotros no necesitamos nada exterior para demostrar que somos servidores a Dios. Esa es la realidad. Nosotros somos servidores de Dios por lo que traemos en nuestro corazón, no necesitamos de nada externo. Lo externo de nosotros es nuestro testimonio, eso es lo externo de nosotros, y no necesitamos ningún adorno. La palabra de Dios es la que debe de adornar nuestra vida, y dar testimonio de obediencia de la palabra de Dios, eso es lo que da autoridad. Si lo comprendimos, porque eso es importante que un servidor de Dios lo conozca, ¿sí? Esa es la realidad. Piensa en personas que si traes el celular más grande, ¿verdad? Ya eres mayor servidor. O si traes una Biblia más grande, ¿verdad? Ya es más servidor. Ahora yo compro Biblias grandes porque ya con los lentes ya ni, aunque sea letra gigante, ya no la veo. Por eso yo la leo la Biblia aquí en la computadora. Porque si ya algunas letritas las empiezo a leer y después le cambio unas por otras, las que me sea de memoria sí las digo bien, pero algunas ya no las veo. Desgaste de Dios para nuestras vidas, pero por dentro nos vamos rejuveneciendo, dice la Escritura. Gloria a Dios. Bien, entonces Samuel fue fiel profeta a Jehová. El servicio que usted y yo debemos prestar a Dios debe ser fiel al Señor, no fiel a las circunstancias, no fiel a las motivaciones, no fiel a otras cosas que de repente desvían el corazón de la palabra de Dios, o de la voluntad de Dios, o del servicio a Dios. Cuidado, porque eso siempre va a estar el enemigo. Acuérdese lo que le ofreció a Jesucristo en la tentación, y ya le mencioné yo también, esas tentaciones también son para nosotros, toda la vida. Poder, dinero, ¿verdad? Y reconocer otras cosas más que a Dios. Eso es lo mismo que le ofrece también el enemigo a quienes de repente deciden servir a Dios. Perdón. Otro de los personajes que vemos en la palabra de Dios como que honraron a Dios en su ministerio es el rey Ezequías. Fue uno de los mejores reyes que tuvo la nación de Dios. Dice, y comienza, ¿no? Segunda de Crónicas 29, 1, 2, dice, así comienza: e hizo lo recto ante Dios.
Dice 2 Crónicas 29, 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y luego versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, aquí yo quiero aclarar para muchos que están escuchando y que no son muy diestros en la palabra de Dios. David su padre, dice, o sea, Ezequías fue hijo de David. Bueno, está dentro de la genealogía, pero directo no, pero sí en generaciones anteriores viene sobre la genealogía. Es eso, entonces a eso se refiere, hijo de David, no es directamente, quizás nosotros podríamos decir, y tataranieto de David, eso puede ser, ¿cuántas generaciones? Usted investígalo. Segunda de Crónicas da testimonio lo siguiente también, Segunda de Crónicas 31, de 20 a 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, el reino del sur, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo, escuchen lo que dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Yo creo que es necesario leerlo otra vez, porque este es un llamado, es una palabra para aquellos que están sirviendo a Dios. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Versículo 21. En todo cuanto emprendió, todo lo que hizo en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, de acuerdo a lo que Dios estableció, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Por qué? Porque había muy buena motivación, o la motivación correcta en su corazón. El rey Ezequías, pues, honró a Dios en su reinado, en su gobierno. Volvemos otra vez al ejemplo. Usted puede decir, pero es que yo no tengo ningún gobierno, ningún reinado, yo no tengo ningún puesto público. No, iglesia, lo que está refiriendo, principalmente servidor, usted y yo tenemos que ejercer un buen gobierno en casa, en lo que Dios nos ha entregado. Eso es lo que busca Dios, que comprendamos esto. Segunda Reyes 18:1-6. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, comenzando con esto, él quitó los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? ¿Qué representaban los lugares altos? Bueno, representaban lugares de falsa adoración a dioses con D minúscula, paganos. Por eso los quitó. Y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Ahora Nehustán quiere decir serpiente de bronce. Algunos posiblemente se pudieron haber indignado. ¿Cómo que rompió, hizo pedazos aquello que erigió Moisés en el desierto por el mandamiento de Dios? Bueno, lo que pasa es que lo habían hecho un ícono, lo habían hecho precisamente un dios. Ya no buscaban de Dios, ahora buscaban del ícono, de la serpiente. Oye, ¿por qué no vas a Dios? ¿Por qué no vas a Dios? No, yo voy con la serpiente, ¿verdad? Yo voy ahí. Ahora, aquí no se refiere a la serpiente Satanás, no se refiere. Aquí se refiere a la serpiente que Moisés erigió en el desierto por mandato de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que captar, que atender, que comprender. Sigue diciendo el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, que le dio a Moisés, usted ya sabe, en el monte Sinaí. Estamos hablando de un fiel servidor de Dios hasta la muerte. Bien, ahora vamos a ver algunos personajes bíblicos que honraron a su ministerio en el Nuevo Testamento, comenzando ¿con quién? Pues con nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que usted y yo tenemos del servicio a Dios, de la entrega y pasión por servir y hacer y llevar a cabo la voluntad del Padre Celestial. Mire, para comenzar,
Jesús lo primero que buscó fue que la gente viera que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Lucas 4, 18, 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro que tenían en aquellos tiempos, leyó el libro del profeta Isaías, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Pues sí, era el hijo de José que Dios escogió para que fuera su padre, realmente su padrastro. ¿Comprende eso usted? Nuestro Señor Jesucristo, lo digo y usted le va a parecer obvio, pero cumplió su ministerio hasta el fin. Ahora, ¿por qué se lo menciono? Bueno, porque ese debe ser nuestro accionar. Nosotros debemos de cumplir nuestro ministerio, el ministerio que Dios nos ha entregado, y que debemos de considerarlo de gran honra hasta el fin. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, si usted lee en el contexto, habla de que dice así: y para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Todo es, Jesucristo es el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha realidad. Jesucristo nos da el ejemplo de obediencia, Filipenses 2, 7, 8. Retomo desde el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servidor, esclavo de Dios, hecho semejante a los hombres, o sea, con estas debilidades, nos dice que sí se puede obedecer a Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la más cruel. Es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo: obediencia cabal, desde el inicio, lleno del Espíritu Santo, cumpliendo su ministerio hasta el fin, toda la vida. Otro de los ejemplos que ya mencioné hace algunos momentos también, pues fue el apóstol Pablo, llamado por el Señor Jesucristo al ministerio. Usted sabe, en Hechos 9, del 4 al 6, da testimonio, en el libro de los Hechos da casi 3 veces su testimonio, una y otra vez, y cuenta exactamente lo mismo. Y dice, da testimonio en la Escritura: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer siempre. Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, ahorita crece, prepárate, conoce mi palabra, obedécela, da testimonio de que eres una persona que vas creciendo en santidad y en consagración a Dios, porque ese fue el testimonio que también dio nuestro Señor Jesucristo cuando era niño. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. El apóstol Pablo honró a Dios con su vida. Hechos 15:35 dice: Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Eso es lo que debe de hacerse cuando se recibe el llamado. Enseñar el evangelio en un púlpito, iglesia. La mejor forma de enseñar el evangelio, aunque si alguien tiene el llamado a predicar, claro que Dios lo va a usar, pero la mejor forma de predicar el evangelio es con nuestro testimonio. Vosotros sois cartas abiertas, leídas por todos los hombres, ¿okay? Escritas con sangre en nuestro corazón, las palabras. Entonces debemos honrar a Dios. Otro de los personajes que ya vimos también fue precisamente el apóstol Pedro, bueno, el que conocemos hoy como apóstol Pedro, que también se le llama Cefas, Simón Pedro, Cefas. Cuando usted lee en la Escritura, es el mismo. Llamado por Jesucristo para la preparación en el ministerio. Era pescador. Marcos 1:16-17 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban redes en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ya saben pescar, sí, bueno, ahora van a pescar hombres. Van a atrapar hombres para la honra y gloria de Dios. Al igual que el apóstol Pablo, el nombre de Pedro también fue transformado y cambiado, ¿no? Era Simón Pedro, bueno, Cefas, que es también Simón,
Pedro, pero principalmente su carácter, ¿sí? Carácter fue cambiado. Marcos 3, 13, 16 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, pero no para andar buscando el protagonismo ni andar buscando a ver quién tiene demonios para sacarlos, no, sino la autoridad si se presentara. A Simón, fíjese, a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro. Muy bien. Así como hay personas que honraron a Dios llevando a cabo precisamente ese sentir en el corazón de honrar el ministerio que Dios les dio también, pues hubo gente, y da testimonio la Escritura, que deshonró el ministerio también. ¿Quiénes fueron las personas que deshonraron el ministerio de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, comenzando con el sacerdote Elí. Elí tuvo una gran deficiencia que fue lo siguiente, precisamente lo vemos en 1 Samuel 2:22 y del 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? ¿Qué fue lo que quebrantó Elí? Pues precisamente honró más a sus hijos que a Dios. Sus hijos eran sus tesoritos, sus hijos eran sus diosesitos, sus hijos eran pues a alguien a quienes debía enseñar y no enseñó. ¿Por qué lo digo eso? Porque la Escritura da testimonio de ello, ¿verdad? Los dos fueron desechados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá no hizo su trabajo en ellos, porque era sacerdote y deberían ser ellos los próximos sacerdotes, pero cuando no se cumple el ministerio de una manera correcta, eso es lo que sucede y pues deshonró el ministerio. Otro de los que deshonraron el ministerio entregado por Dios fue precisamente el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Fue desobediente al creerse sabio en su opinión. 1 Samuel 15, 3 y 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. O sea, me estaba presionando el pueblo, me estaba diciendo que hiciera esto, entonces yo puse en una balanza y ¿con quién quiero quedar bien? Pues voy a quedar bien con el pueblo. Esa es una situación. Hay algo muy importante aquí que debo de mencionar. Una persona que tiene un llamado al ministerio, su prioridad es quedar bien con Dios. Su prioridad es hacer la voluntad de Dios. Aún a pesar de sí mismo y aún a pesar de quienes le rodean. Debemos hacer la voluntad de Dios, no la del hombre, iglesia. Si no, entonces no somos servidores de Dios, somos servidores y esclavos de los hombres. Aunque, déjenme les digo lo siguiente, cuando servimos a Dios, servimos a los hombres, pero en el orden de Dios y en lo que Dios nos ha compartido a nosotros o nos ha dado como responsabilidad. Eso es. Otro de los que pues deshonraron el ministerio que Dios le dio y en consecuencia deshonraron a Dios fue precisamente Demas. ¿Quién es Demas? Ese lo va a encontrar en 2 Timoteo 4:10. Él abandonó la responsabilidad que se le había dado. 2 Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, ¿verdad? Dijo, voy a tomarme unas vacaciones. Eso es lo que dijo Demas. Entonces usted lea alrededor del contexto de Demas, pero lo que le comento yo es que, pues así, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, ¿verdad? Él se lavó las manos, Demas, ¿verdad? Y dijo, ya me voy, tengo otras prioridades más que hacer que servir a Dios. Estamos llamados a honrar el ministerio. Y como le digo, la iglesia no es un juego. Qué tristeza nos da cuando la gente piensa que ya, porque tiene porque tiene carisma, vamos a llamarle, porque tiene el don de platicar, de que era el alma de las fiestas, ya va a ser el alma de la iglesia, ¿no? No, por favor, no nos confundamos, insisto, y yo quiero que tome en consideración y que comprenda verdaderamente el peso de lo que le estoy diciendo. La iglesia no es un juego.
Si alguien toma como un juego la iglesia, lo único que está haciendo es vituperando el nombre de Cristo, vituperando a Dios, vituperando la iglesia. La iglesia no es un juego. La iglesia es lo más santo, lo más alto, y el llamado al ministerio es la honra más grande que puede recibir un hombre de parte de Dios. Somos creados para glorificar a Dios. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y lo hice. Y más si somos servidores de Dios. Debemos de cumplir pues el propósito de nuestro llamamiento. Hay un propósito en ese llamamiento, que es servir a Dios con los propósitos de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, principalmente. Efesios 1:3-6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y todos pueden alcanzar esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así se le ocurrió a Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Debemos honrar el ministerio, iglesia, viviendo en santidad y en obediencia a Dios. Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Debemos cumplir con el ministerio que Dios nos ha encargado. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que debemos testificar: la gloria de Dios, la palabra de Dios, las intenciones de Dios, todo lo que Dios tiene para su iglesia, para aquel que vive sin esperanza, para que viva en la esperanza de Dios, en la esperanza de Cristo. Segunda de Timoteo 1:8, servidores, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Termino con lo siguiente. Yo creo que es suficiente para que tomemos muy serio el llamado de Dios. Todo el mundo es llamado a ser su hijo. Ha devaluado ese llamamiento porque no honran a Dios y no honran ese llamamiento de parte de Dios, pero todos somos llamados a ser hijos de Dios. Sin embargo, cuando ya somos hijos de Dios, puede haber un llamamiento a servir a Dios, pero no es, como le digo, algo que es en la emoción, algo que es para sentirnos más, algo para jactarnos, ¿verdad? Que ya nos llamaron a servir en alguna cosa y lo primero que vemos a ver si observamos a ver si nos están viendo, ¿verdad? A ver si nos están viendo para que vean que estamos sirviendo a Dios. No, por favor, que no haya motivaciones incorrectas cuando sirvamos a Dios. Lo que determina la honra en el ministerio no es el servicio o la función, no. Lo que determina la honra en el ministerio no es lo que estamos haciendo, sino es por quien nos llamó. A Él debemos honrarle, y es una honra que nos ha llamado. Porque el llamado viene del cielo mismo. Y lo único que podemos pensar nosotros en esa situación es que qué honra, qué distinción tan privilegiada tengo para mostrar a mi Señor a quien pertenecemos, por quien vivimos y en donde deben estar todos nuestros intereses. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo: ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre debo de estar? Ahora, la palabra negocio tiene que ver con actividades, enrodar en las actividades que tienen que ver con el Señor. Así es de que si usted es un llamado de Dios para servir, si todavía no es el tiempo, prepárese con dedicación y sirvamos al Señor con temor y un corazón agradecido, porque por eso se sirve a Dios, por agradecimiento. Termino leyendo esta cita bíblica, Hebreos 12:28-29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole a Él con temor y reverencia. ¿Sabe por qué? Dice el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es de respeto, no es un juego, iglesia. Tomemos las cosas con gran responsabilidad, porque Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Demos gracias a Dios.
Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque el aprender más de ti nos hace, Señor, más sabios, más prudentes, más sensatos. Nos hace que busquemos de ti con una responsabilidad de aprender para llevar a cabo todas las cosas, desde familia, como padres de familia, desde jóvenes, si están los jóvenes ahí preparándose, todo lo debemos hacer con toda responsabilidad, porque todo lo entregas tú para que nosotros lo llevemos a cabo precisamente con toda diligencia, Padre. Y si somos llamados, que aprendamos esa diligencia, porque cada día que vamos creciendo es más la responsabilidad, y esas responsabilidades debemos de hacerlas diligentemente para que entonces podamos estar preparados para responsabilidades más grandes. Dice tu palabra que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no porque lleva más honra o lleva más gloria, sino porque sabemos llevar esas cargas de amor que Dios pone sobre nosotros. Acuérdese, Dios no va a poner más cargas de las que podemos llevar. Gracias, Padre, porque esa es tu palabra. Gracias, Padre, porque esa es la perspectiva con la cual tú nos haces el llamado. Te damos gracias, te honramos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima predicación de la palabra. Acuérdense, todos los días hay palabra de Dios para todos. Que Dios les bendiga.